Dios me hacía ver la importancia de poder seguir avanzando, seguir creciendo a pesar de las dificultades. Hay momentos en la vida donde cada uno de nosotros quisiéramos que la prueba se termine, ¿no? Uno dice, arranqué en este tiempo, bueno, ya para este tiempo tiene que terminar, ¿no? ¿Qué pasaría si Dios opina lo contrario? Si Dios te dice, no quiero que la prueba se termine. ¿Nos enojaríamos con Dios? ¿Le diríamos a Dios que es injusto en lo que Él está haciendo? ¿O qué pasaría si de repente la prueba continuaría hasta que el Señor venga, ¿no? Él dice, toda la vida viví así y tal vez sea el aguijón en la carne, ¿no? Pero en definitiva hay algo que usted tiene que entender, que cada prueba y cada dificultad siempre establecerán en Dios un propósito y siempre te llevarán a marcar un destino en la cual Dios se va a glorificar. Las pruebas son las herramientas especiales que Dios tiene para conducirnos en el camino correcto, pero también para conducirnos al lugar correcto. No solamente transitar, sino llegar al camino correcto. El pastor, le vuelvo a resaltar algo que me dijo el pastor gitano allí en la ciudad de Mar del Plata cuando Dios lo llamó al pastorado. Y él no quiso el pastorado. En un momento determinado dijo, bueno, acepté, apóstol, el ser pastor, porque me di cuenta es que mejor es hacer caso de a buenas, ¿no? Que era mejor hacerle caso al Señor sin tener ningún tipo de problema. Cuando yo voy a la Sagrada Escritura, acompáñenme porque ahí vamos a ahondar un poquitito para que usted pueda comprender algunas cuestiones del por qué le suceden algunas cosas a usted, su hogar, su familia, ¿no? A veces hay ataques del diablo, a veces hay pruebas permitidas por el Señor, hay veces que son cosas que nos van a generar un cambio en nuestro corazón. Por eso es que siempre la actitud del hombre y de la mujer, hermano, es primeramente analizarse uno, mirar su corazón, para que de esa manera uno determine cambios, primeramente por uno y luego por causa del propósito por el cual Dios permitió la circunstancia. La Biblia nos enseña en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, versículo 21, aparece en escena un hombre llamado Pablo, que en este caso era apóstol, un hombre que toda su vida peleó creyendo en una fe que con el transcurso del tiempo se dio cuenta que lo que él practicaba no era la fe genuina de parte de Dios, hasta que en un momento determinado se le cruzó el Señor Jesucristo. Y el mismo Señor Jesucristo le habló que en su llamado él iba a tener que padecer distintas circunstancias. Yo le enseñaré cuán necesario es padecer por causa de mi nombre, ¿no? Entonces el hombre entendió lo que era pagar el precio de su apostolado, pagar el precio de su posición, pero independientemente de pagar el precio, él entendía su función. Por eso es que en cada carta usted va a notar que él resalta que no solamente era siervo de Jesucristo, sino que era apóstol, llamado a ser apóstol. Entonces, aquí aparece en escena un hombre pasando un momento difícil, versículo 21 del capítulo 27 del libro de Hechos de los Apóstoles. Entonces Pablo, como ya hacía mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, había sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Es decir, la prueba que estaban pasando, porque si retrocedemos un poquitito más algunos versículos, dice la Sagrada Escritura en el versículo 18, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad al día siguiente o al siguiente día, empezaron a aligerar, es decir, empezaron a tirar todo lo que había dentro de la barca o del barco, debido a que ellos pensaban que ya era el final, que se iban a destruir, entonces necesitaban alivianar la barca. Entonces Pablo de antemano ya había advertido la prueba. Muchos de nosotros podemos advertir situaciones de cosas que han de pasar en algunas personas, en algunas situaciones, pero ¿saben qué? A veces es necesario que transiten la prueba
para poder comprender al Dios de todo poder. Tócalo a tu hermano y decirle, cuando haya personas que Dios las tenga que probar, déjalas, decirle. Y vos decís, no, lo que pasa es que yo no quiero estar cerca de esa persona porque a veces me salpica la prueba. Y a veces, ¿qué va a hacer? Te salpica y la tenés que soportar juntamente con la persona. Pero en sí, yo en estos días hablaba con un matrimonio y el esposo me agradecía, me decía, te doy gracias por contener a mi esposa, darle conducción, orar por su vida. La verdad que no tengo palabras de agradecimiento. Y yo le decía, lo único que hacemos es contener, ministrar, enseñar, conducir. Pero la prueba es de ella. La prueba que le toca vivir es solamente a ella. Nosotros tendremos que invertir tiempo en ministración, en conducción, en oración, en direccionamiento, pero es una prueba que tiene que pasar ella, sí o sí, para que de esa manera pueda crecer en aquello que Dios le ha asignado. Entonces Pablo decía, vamos a pasar un momento difícil, pero nadie lo escuchó. En el momento difícil que estaba pasando allí, donde la barca o el barco parecía que se iba a romper, donde parecía que todos iban a perecer, Pablo le resaltó eso, le dijo, me hubieran escuchado, porque si me hubieran escuchado no estaríamos en este problema, en esta dificultad. Pero allí Pablo, ¿qué es lo que le dice? Varones, no hubiéramos zarpado de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a que tengáis buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Es como que usted le digan, hermano, estamos volando en un avión, y yo me pare como profeta y le diga, hermanos, el avión se va a destruir, pero a usted no le va a pasar nada. Usted va a decir, ¿cómo es eso que el avión se va a destruir, a nosotros no va a pasar nada? Vamos a aterrizar y se va a despedazar y no va a pasar nada. Bueno, es un poco lo que le decía a Pablo. La nave se va a destruir, pero ninguno de nosotros nos vamos a ahogar. Y había un montón de que no sabían nadar. Impresionante, ¿no? Entonces, dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante el César. He aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Hermanos, ¿cómo puede ser de que Dios le conceda a un hombre todos los que navegaban con él? Es porque el hombre, previo a que el ángel le hablara esto, ¿qué estaba haciendo? Estaba intercediendo y clamando, no solamente por la situación, no solamente por su vida, sino por todas las personas que lo estaban acompañando. Entonces Dios le dijo, yo te voy a conceder, por tanto, varones, tener buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Con todo esto es necesario que quedemos en alguna isla. Es decir, hermanos, ahí está la confianza y la seguridad a pesar de la prueba. Es importante corregir lo que haya que corregir, es importante decir lo que haya que decir, pero más importante es confiar en el Señor. Más importante es creer que cuando estoy orando, Dios va a responder la oración a la cual yo le estoy pidiendo. El Señor le dijo a Pablo, la nave se va a romper, va a haber pérdida, pero ninguna de las vidas se van a perder. ¿Por qué? Porque había un hombre que tenía que compadecer ante el César. Quiero decirte algo de parte del Señor. Si Dios te dijo que hay promesas de parte del Señor para con tu vida, hay naciones, hay ciudades, te está esperando un pastorado. Si Dios te dijo que de aquí a fin de año hay cosas que van a acontecer, que la prueba no te distraiga, que la prueba te afirme para que veas la gloria de Dios sobre tu vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tocalo a tu hermano y decirle, cambia tu lenguaje, decirle,
y aprendamos a resolver problemas. Me ha pasado con un montón de personas en este tiempo que han estado pasando problemas y yo solamente le decía: vení que quiero darte dirección en esa situación, en esa circunstancia. Vení que quiero hablarte porque Dios me ha hablado. Pregúnteme si la persona o las personas vinieron a recibir el consejo. No vinieron a recibir el consejo. Lo que hicieron es resolver por sus propios medios. Y bien lo han resuelto, pero se han retrasado en el tiempo del proceso o de la prueba. Qué importante es poder estar en el tiempo correcto de parte del Señor y entender, hermanos queridos, que para Dios es sencillo arrancar la prueba. Pero yo le decía en este día a una persona, le digo, hace aproximadamente 2 temporadas o 2 veranos que yo tengo un problema en mi casa y debido a ese problema yo tengo que adaptarme a la circunstancia. Entonces me dice: ¿qué estás esperando? Estoy esperando que me resuelvan el problema. ¿Y por qué no golpeas otra puerta? Porque fácil es resolverlo a través de otra puerta y no entender que la puerta que ocasionó esa situación se genere un cambio. ¿Qué es lo que te quiero decir? Hay personas en las cuales más fácil es darle una bolsa de mercadería que enseñarle el trabajar. Más fácil es darle dinero que enseñarle lo que es un oficio. Más fácil, hermano, es orar para sacarlo de la prueba que enseñarle que tienen que transitar esa prueba para que sea vista la gloria del Señor. ¿Cuántos quieren ver a Dios obrar? Díganme un fuerte amén, por favor. Entonces no frene la prueba, no frene la lucha. Si Dios permitió la tempestad es porque Dios le quiere enseñar algo. Digan conmigo: voy a ser un buen aprendido en este año, me voy a dejar enseñar. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? El apóstol Pablo, usted va a notar, hermanos queridos, que no se habla de su familia, no se habla si tenía esposa, no se habla si tenía hijos, pero se habla de que era un hombre que estaba dispuesto a darlo todo por el Señor y que todo lo tenía por basura para agradar al Señor. Vemos un hombre que estaba dispuesto, hermano, a enfrentar pruebas, luchas, dificultades, tempestades, que su liderazgo fue un liderazgo muy fuerte que pudo afectar a otros hombres, pero también pudo afectar a otras generaciones. Vemos un hombre, hermano querido, que marcaba la diferencia abriendo obra y que no se dejaba doblegar ni ante la religiosidad, ni ante la prueba, ni ante la lucha, ni ante la fuerza del diablo, porque el hombre tenía total convicción que por más prueba y por más lucha que le tocaba vivir, sabía que Dios era su respaldo y sabía que Dios traería respuestas celestiales. Vengo a decirte de parte de Dios, esa es la confianza que tienes que tener en este tiempo, que nada ni nadie te doblegue ante la situación que te toca vivir. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aquel que te llamó, aquel que te está respaldando, aquel que te dio una asignación, aquel que sembró un propósito, aquel que te dio dones y talento, aquel que te libró de la muerte, aquel que te libró de la lucha, aquel que te libró de la oposición del diablo, es el mismo que también te va a dar victoria en la prueba que te toca vivir, en el nombre de Jesús. Y va a pasar los días, y van a pasar los meses, y van a pasar los años. Es decir, pensar que yo viví esto, tiempo pasado. Y lo vas a acordarte en el presente como una más de las victorias que el Señor te ha dado. Hermanos, ¿cuántos tenían miedo de estar solos? Díganme en fuerte amén. Yo era uno de ellos. Le tenía miedo a la soledad. Y cuando llegué al Señor, hermanos, Dios me enseñó a vencer la soledad. ¿Cuántos le tenían miedo a la oscuridad? Sin embargo, la oscuridad me hizo fuerte. ¿Cómo vencí la soledad? Viajando solo, en las madrugadas, en las noches, testificando del poder de Dios. Y el mismo Dios que yo predicaba arriba de las plataformas era ese mismo Dios que tenía que vivirlo yo cuando viajaba 400, 500, 600 kilómetros a la noche. La soledad, la oscuridad, la noche. Hermanos, hay cosas en las cuales usted piensa que no las puede vencer, pero es una mentira del diablo. Dios, si te permitió pasar las pruebas que estás pasando, porque te quiere hacer más fuerte. Tocarlo a tu hermano, si le tengo una noticia para darte, decirle: Dios te quiere hacer más fuerte, decirle:
Dios te quiere hacer más fuerte. En la soledad, Dios va a ser tu compañía. En la necesidad, Dios va a ser tu proveedor. En la injusticia, Dios va a ser tu justicia. En los momentos de enfermedad, Él va a ser tu sanidad. En los momentos de prueba, Él te va a enseñar cómo alcanzar la victoria en el nombre bendito de Jesús. Hermanos, las pruebas nunca van a ser para matarte. Por el contrario, van a ser para edificarte, van a ser para formarte, van a ser para levantarte. Hay personas que piensan que el abandono es el fin de la vida, cuando en realidad Dios permite que te abandonen, hermano, para que Él te pueda recoger en sus brazos. A veces la ingratitud, como predicaba el otro día el profeta, es muy notable dentro de la iglesia, es muy notable en la gente que te rodea. Parece que se olvidaron cuando tú estuviste con ellos en los momentos difíciles, y hoy cuando tú los invitas a celebrar contigo tampoco quieren estar. La ingratitud golpea en todos lados. Sin embargo, hay alguien, hermano querido, que siempre va a recompensar cada una de las cosas que tú haces para el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces tenemos que entender que las circunstancias nunca van a ser para doblegarte, sino para que te mantenga más firme ante la vida y el propósito. Yo le enseño a los líderes y le digo, hermano, la vida te enseña, las personas te enseñan, la prueba te enseña, porque la teología te puede enseñar la letra, pero la teología practicada en la vida es lo más grandioso, porque mira la verdad de Dios a través de los ojos, a través de lo que escucha, a través de lo que ve. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Por eso es que nunca tengas pena por lo que estás viviendo. Por eso es que nunca tengas pena, hermano, por la ingratitud. Por eso es que nunca tengas pena por las cosas injustas que te hacen los hombres. Por el contrario, Dios la está permitiendo para fortalecer tu vida, para levantarte, porque Él tiene algo más para entregarte. ¿Cuántos dicen amén? No te puedes quedar, hermano, en la etapa de prueba, en la etapa de lucha, porque aunque la tempestad siga, hermanos queridos, Dios es el que te está acompañando, porque la tempestad no se fue. El que se mudó de la tempestad fue Pablo. Tócalo a tu hermano y dile, la tempestad no se fue. El que se mudó fue Pablo. Siento la gloria del Señor, porque la Biblia, saben que nos enseñan que Pablo allí en el capítulo 28 terminaron dando en una isla. Estando ya salvos, supimos que la isla se llamaba Malta. Es decir, la tempestad seguía, la tempestad seguía. El que se mudó de la tempestad fue Pablo. Quiero decirte algo, cuando tienes un destino marcado de gloria, hermano, aunque la tempestad siga y siga y siga y siga, tú te tienes que mantener firme, creyendo que pronto el Señor te va a sacar de ese lugar, aunque la tempestad siga. Yo hoy le enseñaba a los pastores y le decía, hermano, hay dos maneras de enfrentar las pruebas a veces dentro de la iglesia. Es quedarte en la amargura, a ver qué es lo que hacen si otros deciden cambiar o seguir avanzando. Le digo, quiero que sepan que por mi parte yo voy a seguir avanzando, independientemente de los deseos, los conceptos, los pensamientos de los demás. Uno tiene que entender, hermanos queridos, que a veces hay que seguir avanzando a pesar de que los dolores sean fuertes. Aunque las circunstancias vengan a quererte agobiar, porque una de las cosas que busca el enemigo es tratar de encontrar alguna debilidad que Dios nos sostenga. Porque sabe que en esa debilidad que Dios nos sostiene te volverá a llevar al pasado. Por eso es que el apóstol Pablo, hermano, muy claramente dijo, ciertamente olvidándome lo que queda atrás, me extiendo a lo que está por delante. Y él resaltaba el supremo llamamiento de Cristo Jesús. Hay quienes aceptan el desafío de seguir avanzando y a quienes retroceden. Hermano, Dios lo sacó a Pedro de la barca, porque ahí lo único que iba a ganar en la barca eran peces, para que pudiera ser un pescador de hombres y en la tierra pudiera entender que Dios le estaba entregando el tesoro más grande, que son las almas, para que sean salvos. El hombre, cuando Cristo partió, hermanos, y resucitó, él no había entendido el propósito, quiso volver nuevamente a la barca y Dios nuevamente lo sacó a tierra. Hay quienes que quieren volver a veces, hermanos, a la vieja vida, al viejo pensamiento, a la vieja estructura. Y tú ves que se replican inclusive hasta con las conductas hereditarias que han recibido de parte de su padre o de su madre. Pero ahí tiene que usted entender que por más prueba que usted está pasando, tiene que seguir siendo valiente, seguir adelante en el nombre bendito de Jesús, entendiendo que lo mejor está por delante. ¿Cuántos dicen amén a eso? La Biblia nos enseña que allí estaba Pablo y los naturales nos trataron con no poca humanidad.
porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos. Dice, a causa de la lluvia y de la caída y de la que caía y del frío. Es decir, la tempestad seguía, pero ellos estaban en tierra. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se prendió en la mano de él o de Pablo. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapando del mar la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho, viendo que ningún mal le venía, dice, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Tócale a tu hermano y si le sacude la víbora, decirle a la suegra, si la tenés que sacudir, sacudila. Hermano, hay gente que sale de una prueba y entra en otra, y lo primero que dice: de vuelta, ahí tengo que pasar esto. Tenés que seguir creciendo. ¿Cuántos quieren seguir creciendo? Yo hablaba con los pastores recién en la oficina y le decía: si hay algo que acá en MAPRI se les enseña, es que cuando nosotros retrocedemos hace años atrás, 10, 11, 12, 13, 15 años va a cumplir MAPRI ahora, este año. Nosotros vimos un tipo de persona, y hoy con los años hay otro tipo de persona. Cómo han crecido, se han desarrollado, han avanzado en la vida, han conquistado. La salvación es gratuita, pero el crecimiento tiene un precio. Le vuelvo a preguntar: ¿cuántos quieren crecer? Tócale a tu hermano y decirle: ya eres salvo por gracia. Eso es gratitud de parte, es un regalo de parte del Señor. No pagaste el precio tú, lo pagó el Señor, pero el crecimiento tendrás que pagar el precio. Y el precio es aprender a vencer tempestades. El precio es aprender a cerrar la boca de los leones. El precio es, hermano, saber que el fuego no te va a tocar. El precio es seguir confiando en el Señor. El precio es entender de que Dios tiene un plan y tiene un diseño para con tu vida, que de ninguna manera vamos a tratar de detenerlo, frenarlo, sino por el contrario, vamos a seguir avanzando y vamos a seguir creyendo que Dios tiene cosas grandes. Tu vida, es más, señala, si eres nuevo en esta casa, señala en el tiempo que llegaste acá, y te puedo asegurar que los próximos años no vas a ser la misma persona. Porque se te va a enseñar a cambiar tu mentalidad, se te va a enseñar a cambiar tu corazón, se te va a enseñar a ser fortalecido en el Señor, se te va a enseñar que la prueba no es para matarte ni destruirte, es para formarte el carácter y enseñarte que con el Señor todo es posible. Enseñarte que aunque saliste de la tempestad y vino la víbora a picarte, tampoco te va a poder hacer daño, porque Dios le dijo a Pablo: vas a compadecer ante el César. Entonces ni la tempestad ni la víbora le iba a quitar la vida, porque el hombre tenía una asignación en Roma para la gloria del Señor. Podemos tener miedo, podemos sentirnos en opresión, podemos estar pasando momentos difíciles, podemos llegar inclusive hasta juzgar situaciones, podemos llegar hasta decirme: es injusto vivir todo lo que uno está viviendo. Pero independientemente de cada una de las cosas que pensemos, siempre hay un plan y una directriz de parte del Señor, que es lo que Dios le quiso enseñar a Pablo. Porque por causa, escuche bien, de que la víbora lo mordió a Pablo, los naturales comenzaron a tener un cambio de actitud y ya lo miraron como Dios. Es decir, cuando vemos a David que enfrentó a Goliat, dejaron de ver el muchachito que andaba con una honda y una piedra. Cuando lo terminó matando, hermanos, hasta Saúl se puso celoso por la victoria que Dios le dio a David. Hermano, parte del reconocimiento en el cielo es aprender que por encima de todas las cosas que pueden hacer los demás, siempre resaltarás tú por ser una persona de fe. Lo vuelvo a repetir, no me lo entendieron. Independientemente de las cosas que puedan llegar a ser los demás que te están rodeando, Dios te señaló para que marques la diferencia. Y la diferencia es que tú eres distinto frente a la prueba. Tú le pones onda, tienes un cambio de actitud. Hermano, nunca te pones a llorar ante la prueba, te levantas. A lo contrario, hermano, cada vez te fortaleces más cuando estás pasando una prueba en el nombre poderoso de Jesús. No te quedas llorando, no te quedas lamentando, no te quedas entristeciendo,
porque si hay algo que entendiste, que lo mejor está por delante en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a la palabra? Yo siento la presencia del Señor. Aquí hay gente, hermanos queridos, que la prueba le ha llevado a tener un cambio de actitud. El hijo pródigo, al haber pasado la prueba, hermano, tuvo una actitud de humillación, reconociendo que él había sido una persona que se había equivocado contra su padre, que le había dado la herencia, pero también contra su Dios. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hermano, una de las actitudes de arrepentimiento es primeramente el reconocimiento que ha fallado. Lo segundo es la actitud de servicio. Vengo a servir sin pedir nada a cambio. Pero lo tremendo de todo esto que tiene es que la Biblia nos enseña que el Padre lo besó, lo abrazó, hermano, lo vistió, le puso anillo y calzado en sus pies, inclusive hizo fiesta. Y algunos dicen, ¿por qué hizo fiesta? Porque el Hijo vino con un verdadero arrepentimiento. Entonces, la Biblia nos señala que Pablo, siendo mordido por una serpiente, una víbora, la Biblia nos enseña que no le sucedió nada. Hermano, la tempestad hizo que Pablo se pudiera parar delante de un montón de personas, entre presos, entre soldados, entre el capitán, entre el general del ejército, y él se pudiera parar a decirle las cosas como son. Me hubieran hecho caso, por eso ustedes están pasando lo que pasa, por no haberme hecho caso. Pero ¿saben qué? El Dios al cual yo sirvo y el Dios del cual yo soy, Él me mandó a decirle que ninguno se va a morir, y ninguno se murió. Entonces cada vez estaba teniendo mayor autoridad. Tócalo a tu hermano y decirle, la prueba, oh, siento la gloria de Dios, te lleva a tener más autoridad. Siento la presencia del Padre. ¿Sabes por qué? Porque tus palabras tienen peso, porque tus palabras tienen autoridad, porque tú no hablas palabras de hombre, estás hablando palabras del cielo delante de las personas en el nombre bendito de Jesús. Tú vas a comenzar a dar testimonio que el Dios al cual vos estás confiando, el Dios al cual estás creyendo, está transformando tu vida, está generando un cambio, tu estado de ánimo cambió, la depresión se fue y comenzaste a ser una persona de conquista en el nombre bendito de Jesús. Y eso es lo que Pablo le trataba de hacer entender. Cada vez tomaba mayor autoridad. La tempestad seguía, pero el hombre tomaba más autoridad. Llegó a la isla, hermano, de Malta, y aunque seguía la tempestad y seguía lloviendo y hacía frío y la serpiente lo mordió, el hombre no murió y cada vez tenía mayor autoridad. Hermano, la prueba no te quita autoridad. Tócalo a tu hermano y decirle, la prueba no te quita autoridad. Siento la presencia del Padre. Cuando hay gente que me dice, estoy cabizbajo, me siento débil. Hermano, te sientes débil porque tu naturaleza está ganando la naturaleza del cielo. Pero cuando tú estás entendiendo que aún en la prueba la naturaleza del cielo perdura, es cuanto mayor autoridad comienzas a tener en el nombre de Jesús. No te digo que te andes riendo por ahí, haga fiesta, hermano, cuando estás pasando prueba. Pero por lo menos estás entendiendo que lo que estás pasando es para ver la gloria del Señor. Entonces, Pablo iba entendiendo, iba tomando autoridad. Ya había tomado autoridad sobre la nave. Ahora estaba tomando autoridad sobre toda la isla. Y lo tremendo de todo esto es que lo miraron como Dios. Vamos a seguir leyendo un poquito más. Mire lo que dice. Versículo 6, ellos estaban esperando el 7. En aquel lugar había propiedades del principal de la isla llamado Publio, que nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Hermano, ¿quieres recibir honra? ¿Quieres recibir bendición? Deja que te muerda la víbora, pero que no te haga nada, ¿no? Hermano, no todos quieren pagar el precio de ser dependientes del Señor. Somos dependientes de nuestra capacidad intelectual. Somos dependientes de nuestra experiencia. Somos dependientes a veces de nuestra trayectoria en el ministerio, de nuestras habilidades. El apóstol Pablo, hermano, aprendió a entender algo muy importante. Lo tengo todo por basura para agradar al Señor. Hermanos, cuando se trató de nuestra vieja vida,
vimos los resultados que teníamos. En nuestra nueva vida tiene que haber mejores resultados, pero no puede, hermanos queridos, Dios soltar bendición en un odre viejo. Entonces eso habla de un cambio de mentalidad, un cambio estructural, un cambio de actitud, un cambio de lenguaje, un cambio, hermano, radical en nuestras vidas para poder enfrentar todo lo que viene por delante, que es el crecimiento de Dios. Entonces la Biblia nos enseña que Pablo tenía total convicción de quién era el que lo respaldaba. Dios permitió que la víbora lo mordiera, lo picara, como usted lo quiera llamar, y que el hombre no se muriera, porque había una persona ahí en ese lugar que lo iba a hospedar, que lo iba a recibir y que lo iba a llevar, hermano, a un lugar que él se merecía. Aconteció que el padre de Publio estaba en cama enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo, y al verle, después de haber orado, le impuso las manos y dice la Biblia que le sanó. Hecho esto, también dice, los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Hermano, de repente de estar en una nave vacía, destruida, rota, hermano, la actitud de Pablo, el enfrentar la prueba, el soportar la lucha y la dificultad, hizo que Dios se glorificara y que eso diera testimonio ante las personas que estaban, hermanos queridos, en la isla. Y eso hizo que lo honraran a Pablo, pero que también trayera beneficio sobre las vidas de los que acompañaban a Pablo. Hermanos, las malas actitudes de las personas llevaron a Pablo a pasar la prueba. Las buenas acciones de Pablo no solamente llevó a vencer la prueba, sino a bendecir a las personas. Digan conmigo, yo soy como Pablo. Vamos de vuelta, digan conmigo, yo soy como Pablo. Hermano, usted no está para restar ni dividir, usted está para sumar y multiplicar. Por eso es que la Biblia dice que mejor es dar que recibir, porque es tanto lo que Dios te da que tú tienes la capacidad de bendecir y la capacidad de impartir y la capacidad de ministrar. Las malas acciones de los encargados de la nave los llevaron a vivir un momento de prueba. Pero la prueba no frenó el ministerio de Pablo y el propósito de Pablo. Aún Dios aprovechó esa prueba para que mucha gente fuera sana y también fuera salva en la isla. Si bien la Biblia no dice que aceptaron a Jesús, yo creo que con semejantes milagros, yo creo que reconocieron al Dios de Pablo. Yo creo que reconocieron al Dios que estaba sirviendo Pablo. Hermano, la lucha y la prueba lo que hace es llevarte a ti, hermano, a conocer el poder de Dios y hacer que la gente conozca el poder de Dios. Hermano, no es cuántas cosas hayamos conquistado, sino, hermanos, entender el Dios que nos llevó a la verdadera conquista y es mostrar la gloria del Señor en nuestras vidas. Por eso es que hay gente que se desespera por salir de la prueba, pero sale de la prueba pero no entendió el propósito. Sale de la prueba y no hubo cambios. Sale de la prueba y, hermanos, vive exactamente igual siempre. Es un círculo que se replica, ya sea semestralmente, ya sea anualmente, ya sea una temporada cada 5 años, cada 10 años, pero se replica. Yo el otro día, ministrando a uno de los líderes, le decía, me dice, apóstol, no tengo ganas de hacer nada, parece que todo es lo mismo. Le digo, ahí tenés un problema. Y me dicen, ¿por qué? Le digo, porque si vos me estás diciendo que siempre es lo mismo, significa que estás detenido, número uno. Segundo, hay que tratar de ver el círculo que te está rodeando, si es por herencia, por iniquidad o por un trabajo de hechicería, ya sea por una aceptación, por una impartición, pero hay algo que tenemos que detectar. Y empezamos a charlar y en un momento detectamos de dónde venía el problema. Le digo, bueno, ahora hay que cortar el círculo para que no haga esta etapa. Cuando parece que se alejó de vos, vuelve nuevamente de donde salió. Digo, vos tenés que ser una línea que siga recta e inclusive que vaya en un crecimiento. Entonces vemos gente que se le replica en esas situaciones. ¿Por qué? Porque, hermanos, pareciera que nunca van a vencer. Pero tengo algo para decirte. La prueba no es para que usted no se quede sin la victoria. La prueba es para que usted alcance la victoria en el nombre bendito de Jesús. Porque cuando el círculo se replica, significa que el que no cambia es la persona. ¿Escuchó bien? Cuando vuelves a pasar lo mismo es porque no es que, hermano, la circunstancia se dio nuevamente así. No, el que, hermano, no cambió fue la persona por causa de no haber entendido esa circunstancia.
Entonces Dios te dice, ¿sabes qué? Estoy permitiendo esto para que cambie, entres a una nueva etapa y esto no vuelva nunca más, sino que termine allí y comiences una nueva etapa de crecimiento. Entonces, hermanos, en el Evangelio vamos caminando de gloria en gloria y de victoria en victoria. Vamos en un crecimiento continuo, un avance, en un desarrollo. Yo, el pensamiento que tengo hoy con 50 años no lo tenía hace 30 años atrás. Hace 20 años atrás, inclusive hace 10 años atrás no tenía el mismo pensamiento. Y me he dado cuenta, hermano, que de los 40 años en adelante yo he crecido lo que no he crecido en 20 años. Es más, en 23 años. Porque a la edad de 16, 17 años yo empecé a desarrollar un crecimiento. Pero me he dado cuenta que aunque eran 23 años, yo no había crecido lo que crecí de los 40 años en adelante. Y algunos me dicen, bueno, hoy tenés 50, ya estás cansado. Le digo la verdad, no tengo ganas de cansarme. Tengo ganas de seguir creciendo para la gloria del Señor. Tengo ganas de seguir avanzando. Tengo ganas de que los cultos en este lugar esté, hermano, lleno. Todas las reuniones, no solamente los domingos, sino los martes y los jueves. Usted me diga, hermano, apóstol, ¿que quiere fama? No es una cuestión de fama, es una cuestión de alma. Es una cuestión de que su familia todavía no conoce al Señor. Es una cuestión que mucha gente del barrio todavía tiene que conocer del Evangelio de Cristo. Es una cuestión de que usted y yo tenemos que seguir avanzando, porque el próximo pastor tiene que ser usted que esté pastoreando las almas que Dios le va a entregar para la gloria del Señor. Aceptamos contratos, aceptamos trabajo, aceptamos, pero cuando Dios nos llama para que aceptemos el desafío de hacer su voluntad, nos cuesta muchísimo, lo vemos como imposible. Usted tiene que entender que con el Señor siempre se puede. Yo soy el primero en decirle, yo no quería pastorear, pero pasaron los años y le puedo decir, es lo más hermoso que me ha pasado en la vida después de la salvación, el pastorear a su iglesia, a su pueblo y ver vidas transformadas y salvas para la gloria del Señor. Hermano, que la tempestad no te frene, que, hermano, la isla de Malta no te frene, que no te frene la serpiente ni el trato que pudieran llegar a darte, que nada te frene, porque hay una nueva nave que se preparó, porque Roma te está esperando para que dé testimonio de la grandeza del Señor. ¿Cuántos dicen amén? No, yo estoy cansado, Paul, yo no tengo más nada que hacer, nada. Veo que hay gente que vive cansada, duerme y se levanta cansado. Y uno dice, ¿por qué? Porque lamentablemente no tiene metas. Lamentablemente no está siendo motivado. Lamentablemente no tiene proyecto, no tiene visión, no tiene sueños. Pues la persona que tiene metas, que tiene visión, que tiene sueños, que tiene proyecto, es una persona de fe. Y cuando lo involucra el Señor, el cansancio se va, la fatiga se va y te levantas renovado con fuerzas de parte del Señor para salir a la conquista en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Año 2023 es un año donde usted y yo vamos a resolver muchos problemas para poder alcanzar lo que viene por delante en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Entonces eso habla de ordenamiento. Yo a veces entro en mi oficina y digo, ¿cuánto lío hay acá, Señor? Hay que acomodar esto. Y yo no puedo pedirle, hermano, a un ángel que venga, ángel de Jehová, venga, resuelva estos problemas. Los tengo que resolver yo. Porque inclusive si contrato a una persona para que venga a ayudarme a resolver o acomodar algunas cuestiones, ahí tal vez me complicaría la situación porque después no encontraría nada. Entonces las cosas que te corresponden a vos no se las tires a otro. Yo tengo personas al lado mío, no voy a dar el nombre, pero usted se va a dar cuenta. Vamos entrando con Benjamín y me dice, hay que lavarle las manos. ¿Qué me está diciendo? Lávale las manos. Hay que cambiarle la zapatilla, cambiarle el pantalón y la remera. ¿Qué me está diciendo? Cambialo. Tocalo a tu hermano y si le notas acordar a alguien. ¡Qué largo que está el pasto! Ahí ya no me hago cargo, no vino el jardinero, le digo. Y cuando se te quema la lamparita, no te digo nada. Se quemó la lamparita, se quemó la lamparita, se quemó la lamparita. Y cuando tú no le das entrada, te dicen, te compré la lamparita.
A mí me pasa con algunos de los chicos que estoy preparando que la esposa viene y le tira a la criatura. ¡Toma!, le dice. Y lo ve que viene con todas las herramientas. Y tiene que agarrar a la criatura más las herramientas. ¿Y cuál es la excusa? Estoy cansada, estuve todo el día con la criatura. Y para eso no te mandamos a trabajar. ¿Para qué? Cuando vengo cansado, funcione en lo que te corresponde. Con eso no se desvincule. Como que yo de repente diga, la boleta de luz acá está, toma. La boleta del gas acá está. La boleta de cable acá está. De mi teléfono también, toma, acá está. Nos quitamos responsabilidades y se las queremos tirar a otros. Pero ¿saben qué Dios quiere? Que usted y yo seamos valientes como Pablo. Que ocupemos el lugar que nos corresponde y que nos sintamos privilegiados. Tocarlo a otro hermano y decirle, eres privilegiado. Decirle, hay personas que quieren, hermano, ocupar el lugar de otro y no se dieron cuenta que los lugares que Dios nos ha dado son únicos y son especiales. Yo nunca le podré tirar mi apostolado a otra persona o mi función como cabeza de la institución porque no fueron llamados para esa situación. Y ellos tampoco me podrán tirar a mí la responsabilidad de ellos. Como por ejemplo el criar a sus hijos. Nunca voy a poder criar a sus hijos porque yo no tengo la responsabilidad. Pero sí le puedo enseñar la palabra de cómo ellos conducirlo a sus hijos. De igual manera yo no le puedo tirar la crianza de mis hijos a usted. Entonces tenemos que entender que la responsabilidad de Pablo era marcar una diferencia y el hombre marcó una diferencia. Enfrentó la tempestad bajo la guía de Dios, enfrentó la isla de Malta bajo la guía de Dios, enfrentó la serpiente bajo la guía de Dios y trajo bendición a todo lo que les está rodeando. Aunque la lucha y la prueba sea difícil y la tempestad se te levante y aún la serpiente te haya mordido y pareciera que estás enfermo, vengo a decirte de parte de Dios, es un tiempo de prueba que Dios ya te da la victoria en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Siento la gloria de Dios. Yo siempre digo, hermano, cuando tenés un problema, resolvelo, no te quedes ahí, no le tires la carga a otro. Aprende, hermano, a funcionar en el propósito. Hermano, yo nunca le llevé un problema matrimonial a mis padres, nunca. Pero nunca fui a mi padre a hablar mal de mi esposa, nunca. Porque si yo iba a hablar mal de mi esposa a mis padres me hubieran dicho, vos la elegiste. No sé si me están entendiendo. Y todo hicieron silencio. O lo peor de todo es que mi esposa haya hablado mal de mí. A su padre, a su madre, a cosas. Yo me hubiera matado de risa si hablaban mal de mí. Después la recibía la suegra como si nada hubiera pasado. Entonces el punto, hermanos, es que el lugar del hombre no lo puede ocupar la mujer y la mujer no puede ocupar el lugar del hombre y viceversa, ni el hombre del lugar de la mujer. Tenemos una función y un propósito y tus hijos nunca podrán ocupar el lugar de padre, ni tú podrás ocupar el lugar de tus hijos. Tienes que entender lo que Dios te ha dado. Es una función. Hoy hay gente que está viviendo un tormento espiritual y es porque ha rechazado el lugar que Dios les ha entregado. Y como está en una conducta natural, el diablo los vive atormentando espiritualmente. Porque la única manera de vencer es aprender a hacer lo que Dios determinó que tiene que ser. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, siento la gloria del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Nunca me quejé de un trabajo. Y usted me dirá, apóstol, que nunca trabajó. Viví trabajando y hoy vivo trabajando. Nunca me quejé de un trabajo. Porque en el momento que no me gustaba esa empresa, yo salía a buscar otro trabajo. Y en el momento que no me gustaba ese trabajo, trataba de adaptarme a ese trabajo porque me traía beneficio. Entonces miraba más el beneficio que el malestar que me tocaba vivir en la empresa. Usted me dirá, usted es positivo, usted es una persona que... No, hermano, soy una persona de fe. Que entiendo que cuando me pasan las cosas es porque Dios quiere mostrarme algo y es porque Dios me quiere enseñar algo. Tócale a otro hermano y decirle, esta prédica te está enseñando mucho, decirle.
Esta prédica te está enseñando a vivir diferente. Te está enseñando a ver la gloria de Dios frente a la prueba, frente a la lucha, frente a la dificultad. Hermano, a veces pensamos que lo que tenemos es lo mejor, hasta que te das cuenta que Dios tiene algo mucho más para entregarte. A veces pensamos, hermano, que somos lo único y lo indispensable. Dios te dice, no te equivoques. No eres ni único ni indispensable ante aquello que estás haciendo. Tienes que entender que esto es temporal y que hay algo más para tu vida. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque cuando tú piensas que lo alcanzaste todo, es cuando detuviste la mano del Señor. Siento la gloria del Padre. Cuando sigues avanzando, ¡oh, aleluya!, es cuando ves la gloria de Dios todos los días. Y la gente ve los milagros, la gente ve los prodigios, la gente ve las señales, la gente ve las maravillas, ve vidas transformadas, familias cambiadas, hombres y mujeres que ocupan el lugar de su asignación y ven a Dios como obra milagrosamente. Aleluya. Oh, alabado sea Cristo. A una voz los cielos cantan, a una voz la tierra canta, a una voz hoy te cantamos, aleluya. Sí, Señor. Los cielos cantan, a una voz la tierra canta, a una voz hoy te cantamos, sí, Jesús, deja de ver lo que hace el capitán de la nave. Deja de ver lo que están haciendo los indios que te rodean. Sigue haciendo lo que Dios te mandó a hacer. Porque si hay algo que van a tener que ver los que te rodean, es como Dios se glorifica sobre tu vida. Si hay algo que van a tener que ver, es como Dios es engrandecido en tu vida. Siento la gloria del Padre. Los cielos cuentan tu gloria, la creación tu alabanza. ¡Aleluya! Aquí está mi aliento en honor a ti. Hay presencia de papá. A una voz, ¡Aleluya! a una voz, la tierra canta. A una voz. ¡Ah, sí! ¡Vamos! Iglesia, levántate. Vas a ver la gloria del Señor. Iglesia, toma fuerza. Porque Dios se está revelando tu vida. Hoy te cantamos, aleluya. No era para quedarse en la tempestad, era para que Dios se glorifique. No era para quedarse en la isla de Malta, era para que Dios se glorifique. Y aún allí estando en Roma, Dios se siguió glorificando. Siento la gloria del Padre, siento la presencia de mi Señor. Hay gente valiente que tiene que ser levantada en este tiempo. Hay gente leal y fiel que tiene que ser levantada ante el propósito del Señor. Hay gente que va a valorar aquello que Dios le ha confiado y va a ver la gloria de Dios, cual nunca la ha visto. Oh, sí. Aleluya. Sentimos la presencia de papá. Sentimos su gloria. Los cielos cantan, aleluya. La tierra canta a una voz. Hoy te cantamos, aleluya. El Espíritu Santo está ministrando tu vida. El Espíritu Santo te ha hablado a través de la palabra del Señor. Prima mandala y te prazer. Deja que Dios te ministre. Deja que Dios te levante. Deja que Dios te fortalezca.
Vas a pasar esta tempestad, iglesia. Vas a pasar esta circunstancia, iglesia. Vas a pasarla y Dios se va a glorificar en tu vida. Porque Él te va a hacer entender lo que Él tiene para ti, lo que Él quiere hacer contigo, pero también a donde Él te quiere llevar. Oh sí, La tierra canta a una voz hoy te cantamos. Aleluya. Y bravamanda la jerese a una voz, la tierra canta a una voz. hoy te cantamos Aleluya. Los fracasos te sirvieron para seguir creciendo. Las traiciones te sirvieron para ser más cuidadoso. La soledad te sirvió a formar un carácter sano y confiable. El abandono te sirvió para que sepas que no vas a depender del brazo de un hombre, de una mujer, sino que vas a seguir avanzando en aquello que Dios determinó. Jesús entró al desierto guiado por el Espíritu Santo y allí venció a Satanás y toda tentación. Podía decir que Dios lo abandonó. No, de ninguna manera. El Espíritu Santo lo acompañaba y la palabra lo respaldaba, pero tuvo que pasar el desierto, porque de esa manera Él creció en el poder del Espíritu. El Señor no te abandona. El Señor no te ha dejado. La palabra sigue firme contigo. El Espíritu de Dios está contigo en esta hora. Y aunque el diablo en este momento te está batallando, quédate tranquilo, porque Dios te dará victoria. Aunque la enfermedad te está agobiando, quédate tranquilo, Dios te dará la sanidad. Aleluya. Oh sí, Jesús. Espíritu de Dios sana. Espíritu de Dios restaura. Espíritu de Dios libera en el nombre de Jesús. Los cielos cuentan tu Oh, aleluya. La creación tu alabanza. Entere bramamanda la llorea. Aleluya. Oh, sí, Jesús. A una voz, los cielos cantan. A una voz, La tierra canta. a una voz. Hoy te cantamos. Aleluya. A una voz, Sí, Jesús. a una voz. Aleluya. A una voz. Hoy te cantamos. Aleluya. Tienes que seguir adelante, iglesia. No te quedes, familia. No te detengas. Dios quiere entregarte mucho más de lo que estás viviendo. Esta circunstancia va a pasar como tantas otras que has pasado. Dios se glorificará sobre tu vida en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Dale tu mejor aplauso, dale a papá y decirle: yo lo creo, mi Señor. Aleluya. Amén. Alabado sea Cristo. Dios bendiga a cada uno de los hermanos que han estado conectados. Mañana con noche de oración 23 horas y si no el día martes 19 horas a través de la plataforma del Facebook. Bendiciones.